amigos de YouTube, otra vez soy yo, The Monkey Toys. Antes de empezar con el video, quiero decirles un feliz Halloween. La otra noticia es que mientras estamos grabando este video, ya terminamos de escribir los demás guiones de los siguientes videos que vamos a mostrar durante noviembre y diciembre. Me alegra mucho de seguir otra vez con este canal porque no queremos dejarlo muerto. También quiero decirle que el señor Eloni Bellaco seguirá participando con nosotros, pero lastimosamente de vez en cuando va a estar desocupado porque ahí tiene que hacer muchas cosas. Bueno, sin nada más que perder, pues iniciemos con el video. Muchas veces nos entretenemos con películas y series, donde mirábamos a los actores interpretando personajes carismáticos e incluso muy queridos. Siempre pensamos de cómo son en realidadmente, pero cuando conocemos su persona, ahí empieza lo más feo. Por eso, en este video, vamos a ver algunos casos perturbadores tanto en televisión y películas. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. A mí me gustan mucho las películas, pero de las películas que a veces veo, son esas películas hechas por fans. Entiendo de la calidad porque dependiendo del presupuesto que tienen, pero amo esas películas que los mismos fans lo hacen con mucho amor. Un ejemplo es que los mismos fans recrearon toda la película de Shrek con distintos tipos de animación, incluso con actores reales. Y también una película de Zootopia que no lo consideraba así película, pero cuando juntabas todas las partes ya hacías una película que, por cierto, esa película fue hecha por un fan y yo le doy mi aprobación. La de Transformers... eso no me gusta. Sigamos. Pero una de las películas que quiero hablar a continuación es la de Spider-Man Lotus. Cuando el proyecto se anunció en el año 2022 e incluso mostraron el primer tráiler, todos nos quedamos sorprendidos con la calidad del tráiler. Cuando el tráiler se volvió muy popular, el director compartió algunas imágenes detrás de cámara de cómo se miraban los diseños, incluso los personajes. Uno de los trajes que me gustó fue la de Spider-Man, porque es una combinación de las películas de Tom Holland junto con las versiones del cómic. El director de Spider-Man Lotus estaba anunciando esta película, incluso la hacían entrevistas. En las entrevistas él mismo decía que era un homenaje a los cómics, incluso algo propio de él. Los fans cada día lo estaban apoyando, incluso pudo juntar más de $100,000. Sí, $100,000. El proyecto era muy ambicioso que el mismísimo director de las películas de Tom Holland le dio su aprobación. También Andrew Garfield le dio muy buenas vibras. Todo iba a salir demasiado bien, pero empezaron algunas cosas demasiado malas. Una persona que resultó ser el mejor amigo del director, que por cierto tiene 15 años, mostró cosas demasiado horribles del director y también del protagonista. Lo primero que se descubrió es que... soy racista. Sí, no es juego. El director demostró ser ese tipo de personas. El director fingía decir cosas buenas, positivas, pero detrás de escenas era un desgraciado. También el actor de Peter Parker, que por culpa de esa persona ahora consideran esa versión de Spider-Man como un Spider-Man racista. También el director está hablando pestes del director de las películas de Tom Holland, diciéndole que no es un verdadero director y él va a enseñar cómo va a ser una verdadera película y va a opacar a sus 3 películas. Eso para mí se me hace demasiado hipócrita porque ese director muy amigable le dio su aprobación, pero al final le terminó ganando el ego. La película ya fue estrenada en el año 2023, pero las críticas sí lo acabaron. Hay muchas reviews y también hay resúmenes y todos están de acuerdo que es la peor película de Spider-Man. Algunas escenas que se miraban demasiado bien eran hasta la mitad de la película, incluso en el final. Esta película tenía mucho potencial, pero al final terminó siendo un fracaso. Lo último que supe de este director es que volvió a resubir la película, porque la película original duraba 1 hora y tantos, a una película de 33 minutos. Algo muy curioso es que el quien reveló estos secretos del director y también del actor de Spider-Man es que en la foto de perfil es que tiene la imagen del Flash reverso. Y es demasiado gracioso. Yo este proyecto cuando lo miré sí se me hacía demasiado bueno porque me encantó el trailer cuando Spider-Man se estaba lanzando. Pero ya cuando supe esto dije, tal vez sea los rumores porque ya hoy en día a la gente la salen quemando y al final se desmiente, pero no, en este caso sí fue confirmado. Pero sí, esta cosa sí me dio bastante risa. Qué mal que este proyecto al final se transformara en basura. Lo único bueno que nos dejó esta cosa fue el tráiler, porque obvio no le voy a dar una aprobación a 2 racistas. Por eso empezamos el video demasiado ligero. Ahora vamos a los temas demasiado fuertes. Solo quise contar esto al principio porque de los temas que vamos a ver a continuación, esas sí son demasiado serios. Jeepers, creepers, where'd you get those
Paul Reubens, o más conocido por interpretar a Pee Wee Herman, fue un actor cómico. Paul era muy respetado y amado más por su carisma y también por el personaje de Pee Wee Herman, tanto que tuvo su propio show. Paul siempre se presentaba con mucha amabilidad y con las personas y fans que lo querían. La vida de Paul dio un giro de 360 grados, ¿pero por qué? En julio de 1991, Paul fue arrestado por exhibicionista, al ser encontrado masturbando en un cine para adultos. Esto provocó que el show fuera cancelado y los medios de comunicación empezaban a difamarlo. También decía chismes sobre el actor, que el actor en realidad era un que el actor ya tenía esos antecedentes, pero todos eran chismes. Paul se tuvo que retirar de la actuación por unos años, pero en 1999 el actor regresaría otra vez, con uno que otro papel, pero aún siendo querido por Pee Wee Herman. En el año de 2006, Paul empezó a salir en varios shows y también dando entrevistas, pero con su personaje de Pee Wee Herman. Pasarían muchos años y al final le pudieron dar luz verde para poder terminar su serie de El Show de Pee Wee Herman. Esta noticia me gustó porque lastimosamente en los 90 le cancelaron su serie nomás por esa polémica, pero al fin pudo darle un cierre a su show y fue demasiado bueno. Pasaría el tiempo y en el año de 2023 Paul moriría por un cáncer. Aún con esa polémica, Paul siempre se le va a recordar como un gran actor cómico y también con su gran interpretación de Pee Wee Herman. Yo solo les puedo decir que vi la primera película de él y la verdad sí se me hizo demasiado chistosa y a la vez un poquito oscura. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. La serie de los Power Rangers siempre tendrá nuevas generaciones. La primera versión que yo vi fue Power Ranger Fuerza Salvaje. Esa es de mis temporadas favoritas. El actor que quiero hablar a continuación se llama Ricardo Medina Jr. Él interpretó al Red Ranger de esa temporada. Tiempo después volvería a la franquicia para interpretar al rival de Jaden, que fue de Power Ranger Samurai. Los fanáticos amaron la interpretación de Ricardo, porque pasó de ser un Red Ranger a un rival. Todos pensamos que Ricardo podría tener un gran futuro en esta franquicia, pero en el año de 2015, Ricardo cometería un asesinato en contra de su compañero de habitación. La causa de por qué Ricardo cometería ese asesinato fue por una pequeña discusión acerca de la novia de Ricardo. Ricardo, con toda la ira, agarraría una espada y terminaría con la vida de su compañero. Después de ese caso, Ricardo fue arrestado. Fue sentenciado a 6 años de prisión, pero solo terminó cumpliendo 4 años. Esta noticia lo supo porque un fanático de los Power Rangers que subía videos de los Power Rangers había dado este aviso. Yo solo pude pensar en ese tiempo de que, wow, un Red Ranger terminó asesinando a alguien. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. La serie de Alf es una de las series de televisión más queridas dentro de los Estados Unidos. La serie lo tenía de todo. Tenía buenos personajes que te podías encariñar. Tenía el protagonista Alf, que era demasiado gracioso, porque si lo escuchas en español latino tiene una voz demasiado ronca. Pero lo más genial y a la vez que siempre se repetía ese chiste era que Alf se quería comer al gato. Aquí la familia lo regañaba y Alf, a regañadientes, tenía que liberar al gato, pero prometía que un día se lo iba a comer. Uno de los personajes muy queridos y también decían que era un ejemplo a seguir era el personaje de Willie Turner, interpretado por Max Wright. En toda la carrera de Max Wright podía interpretar a personajes demasiado carismáticos, demasiado tiernos e incluso inocentes, pero también podía interpretar a villanos. Pero se preguntarán qué tiene que ver con la serie de Alf. Aunque la serie tiene un humor demasiado familiar, detrás de cámaras no es lo mismo. En algunas entrevistas, los mismos actores habían confirmado que el actor Max Wright ya se estaba hartando del personaje e incluso llegó a pelear con el mismo muñeco. Porque siempre se hablaba de la serie de Alf, pero nunca de la familia, nunca del personaje. Aunque los fans sí querían el personaje de William, ahí el actor ya no se sentía con las mismas energías. También los mismos actores, incluyendo a Max Wright, confirmaron que las grabaciones eran tediosas porque tenían que grabar entre 20 a 24 horas. Él no los dejaba equivocarse, incluso improvisar. El único que sí podía improvisar era el actor de voz de Alf. Después de que la serie terminara a inicios de los 90, se dice que el actor Max, cuando terminó las grabaciones, no saludó a nadie, no festejó con nadie. Solo agarró sus cosas y se fue a su auto. Después de esos sucesos de la serie de Alf, el actor ya casi no se le miraba mucho. La razón fue porque fue a una cita médica, le confirmaron que tenía cáncer, el actor se tuvo que retirar por un tiempo por su salud, se pudo librar del cáncer, siguió con la actuación, pero lastimosamente en el año 2000 fue arrestado. La razón fue porque estaba manejando ebrio.
Lo bueno es que todos dirían, bueno, no se va a volver a repetir, pero no. Después que lo hayan arrestado en el año 2000, unos años después lo volverían a arrestar también por la misma cosa. Aquí todos estábamos perdiendo la pista sobre el actor, pero en el año 2012 se confirmó lo peor. Pero en el año de 2012, una revista reveló unas fotos inéditas del actor teniendo relaciones sexuales e incluso consumiendo crack. La revista, para rematar la carrera del actor, confirmaron que era un filme porno, entrevistaron a los actores y también entrevistaron al mismo director porno, confirmando que sí era el actor. En el 2014 el actor dio declaraciones y dijo que esa persona no era él. Pasaría mucho tiempo que el actor se tuvo que retirar de las cámaras porque siempre lo difamaban. No sabemos si es verdad o no. Solo sabemos que esas acusaciones lo empezaron a hartar. Tanto que en las últimas fotografías, él con vida, ya se le miraba demacrado, con una mirada triste, desnutrido. Que ahí te hace pensar de cómo hemos llegado. Porque esto sí te rompe el alma. Porque las personas que lo querían en el pasado, algunos se sintieron decepcionados, algunos tristes. Y lastimosamente años después el actor fallecería. Solo, sin nada. Y todo por la maldición de Alf. Solo puedo decir que esa sí fue una noticia muy triste para ese actor. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. El canal de Nickelodeon originalmente solo transmitía series animadas, pero su salto a la fama se dio gracias a la serie live action y fue demasiado querido. Hoy en día ya es muy odiado gracias al señor Dan Patas Snyder. Este señor le tenemos un video preparado, pero vamos a hablar de un tema y es de una persona peor que Dan, es Brian Peck. Brian Peck fue productor, director, co-creador e incluso fue un pequeño actor. Tenía un personaje llamado El Hombre de los Pepinillos, que este personaje sí da demasiado que decir porque entregaba pepinillos de una manera demasiado morbosa. También participó en la película de Buena Hamburguesa. Este señor empezó a tener una buena amistad con Drake. El padre de Drake nunca lo vio con buenas intenciones. Drake siempre le hacía caso a su padre, pero mientras más se juntaba con Brian siempre le metía cosas a la cabeza, que su padre quiere arruinar su carrera, que su padre es alguien malvado, que él es muy bueno. Todo eso acabó cuando Drake siguió los consejos de Brian y ahí el padre ya no se permitió. Todo eso provocó que Drake ya no tuviera una buena amistad con su padre y empezó a considerar a Brian como su papá. El padre ya no pudo ayudar a su hijo y ahí Brian se metió y empezó a padrinar a Drake. ¿Había buenas intenciones? Pues no exactamente, porque cuando pasaba el tiempo, Drake empezó a ver a Brian como su padre, como les dije a continuación. Pero un día se quedó en su casa, se quedó profundamente dormido y se despertó y Brian estaba haciendo algo muy cuestionable. Brian le pidió disculpas, le dijo que no le dijera a nadie, pero pasaba el tiempo y Brian hacía lo mismo. Drake se quedaba callado e incluso no interactuaba con nadie. Ni a su novia ni a su madre se lo dijo. Pero todo explotó cuando estaban planeando el capítulo piloto de Drake y Josh. Aún no se tenía el actor perfecto para interpretar al papá. Brian quería hacer el papel del papá de Drake, pero aquí Drake ya no lo soportó y se lo contó a su madre. Todo eso se hizo en un juicio y ahí es donde Brian tenía todas las de ganar porque tenía todos los actores e incluso productores en contra de Drake. Drake solo podía seguir el apoyo con su familia, incluso con su novia. Drake declaró todo, pero ahí Brian se salió con la suya. Fue despedido, pero siguió trabajando en el mundo de la actuación. Drake con todos esos tramos siguió actuando, pero ya no era lo mismo por culpa de Brian. Es de esos casos que el villano se salió con la suya y la verdad, ese señor sí dan ganas de meterle un tiro en la cabeza. Un dato curioso sobre Brian Peck. En la serie de televisión que les estoy dejando aquí en la pantalla, uno de los actores confirmó que Brian tenía una bonita relación con un asesino serial e incluso vio un dibujo y fue nada más y nada menos que el Pogo el payaso. Brian compartía muchas cosas similares sobre ese asesino. Eso nos deja la pregunta, entonces, ¿trabajó Nickelodeon nomás para acercarse a los menores de edad? Brian siguió trabajando con normalidad, pero ya no estaba siendo contratado y lo último que se supo de él es que fue enjuiciado porque asesinó a su propia madre. Es de los casos más perturbadores que he sabido de Nickelodeon. Se confirmó que algunos actores pues están en la lista de depredadores sexuales e incluso están con todo y fotografía. Solo nos deja una pregunta. Solo con esto podemos decir que ese mundo sí está podrido. Y ahí tiene razón el tío Capi.
que los niños actores deben ser muy protegidos porque lastimosamente vamos a conocer a una persona con malas intenciones pero se va a disfrazar de cordero diciendo que es una buena persona. Por eso este caso sí está muy feo. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. La película de Beetlejuice es una de las favoritas del tío Capi. De hecho no iba a poner a Beetlejuice porque no sabía del tema, pero ahí el tío Capi me explicó sobre un actor y es lo que vamos a hablar a continuación. Todos recordarán al padre de Olivia, que fue interpretado por Jeffrey Jones. El actor Jeffrey Jones tenía una carrera demasiado buena, su fuerte era la comedia. Pero se estarán preguntando, ¿qué fue lo que hizo este actor para arruinar toda su carrera? A los inicios del 2000, la policía descubrió algunas conversaciones que Jeffrey estaba teniendo con un menor de edad de 14 años. Le estaba pidiendo imágenes demasiado explícitas. Pasaría un tiempo y la policía registraría la casa de Jeffrey y descubrieron mucho pero mucho material pornográfico. Y no es material pornográfico normal, sino algo muy explícito, infantil. Sí, este actor tenía de todo. Tenía niños con poses demasiado raras, tenía filmaciones e incluso tenía videos. El actor fue arrestado, incluso tuvo que pagar una multa. Se declaró inocente, fue liberado, pero se tenía que registrar en los registros de acosadores sexuales. Pasaría un tiempo y el actor volvió a ser arrestado. La razón por qué lo volvieron a arrestar fue por no actualizar su estatus. Un dato curioso es que todos los depredadores sexuales se tienen que registrar porque si no lo hacen, volverán a la cárcel. El actor arruinó toda su carrera e incluso algunas productoras ya no decidieron trabajar con él. Lo último que se supo de este actor fue que no participó en la película de Beetlejuice 2, por obvias razones. Algo gracioso es que el personaje sí sale, pero ahí nos explican qué fue lo que le pasó. Y es demasiado gracioso porque no tiene diálogos, pero sí aparece el personaje. Su muerte sí fue algo raro, pero el actor no sí es lamentable. Qué bueno que está en la cárcel. Sigamos con el siguiente puesto. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. La película de Jeepers Creepers la recuerdo muy bien de niño. Lo pasaban en la tele cada víspera de Halloween y lo que me daba miedo de esta película era que un sujeto te estaba persiguiendo en su camioneta y esta camioneta tiene modificaciones y también tiene blindaje. Pero descubres que ese sujeto es el mismísimo demonio y es algo perturbador. La franquicia contó con 3 películas y su director se llama Víctor Salva. Este director da más miedo que sus películas porque en 1988 la policía le confiscó mucho material que tiene que ver con menores de edad e incluso se confirmó que un menor de edad de 14 años le hizo un... El director confirmó todo y también se tuvo que declarar culpable. Su sentencia fue 3 años en prisión, de los cuales solo cumplió 15 meses. Aquí el director se tuvo que disculpar y también se tuvo que registrar en Depredadores. Su vida siguió muy normal y siguió dirigiendo películas. El director ha dicho que se ha arrepentido en todo eso y también ha pedido disculpas aunque el tiempo ya ha pasado. Este caso se volvió a reabrir en el 2020 cuando algunos usuarios investigaron muy bien al director. Solo puedo decir que este caso sí es demasiado turbio. Aparte, el director sí tiene la cara que le gusta ese tipo de materiales. Por eso le pregunté a un amigo mío y qué opinaba de este caso. Solo me dijo que aunque esta película sea ficción, lastimosamente esa persona no es nada de ficción. Porque sí. Es injusto que a veces la industria del cine apoye esos tipos de personas. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. P. Diddy fue un rapero, compositor, dueño de disqueras y un cazatalentos. Todos sabemos de su caso hoy en día. Pero lo que se me hace muy desagradable es que P. Diddy estuvo cerca de los niños. Un claro ejemplo es que fue invitado especial en la serie All That, que esta serie le pertenece a Nickelodeon, pero vamos a hablar de All That cuando hablemos de Dan Snyder. Pero volviendo con P. Diddy, lo más feo de él eran sus entrevistas. Cada vez que le preguntaba de cómo seguir en la farándula o cómo crecer, P. Diddy daba las pistas demasiado turbias, tantos que los entrevistadores sí se incomodaban. Pero donde se hizo más conocido P. Diddy fueron sus enormes fiestas. P. Diddy se creía intocable, pero al final la policía lo investigó y registraron toda su casa. Lo más perturbador es que encontraron drogas y aceite de bebé.
Aún así, con todo eso y también que le añadieran más cargos porque también se está descubriendo cosas más turbias, pero aún así al final solo cumplirá 4 años en prisión. Esa sentencia sí se me hizo algo baja, porque tiene de todo para estar por un gran tiempo en la cárcel, pero aún así no se le castigó por completo. Solo espero que después de todo eso la industria no lo vaya a contratar, porque si es así, pues qué podrido está la industria de Hollywood, porque como una persona que tiene evidencia en su contra solo va a cumplir 4 años. A P. Diddy no lo conocí por toda su carrera, sino lo conocí por un episodio de South Park donde este quiere matar a Stan por no votar. Un dato muy curioso de todo este caso, un dato muy perturbador, es que hay un rumor que P. Diddy grabó un filme porno pero con Justin Bieber. Y ese material P. Diddy lo presumía con sus invitados o incluso lo vendió clandestinamente. Espero que ese señor pague las consecuencias de lo que hizo, porque esto sí es asqueroso. Pero más asqueroso va a ser el último video. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers. Antes de empezar con este puesto, si ustedes se sienten mal o están deprimidos, quiero decirles que no están solos. Siempre cuando tengas eso, ten en cuenta que tu mamá, tu papá o tu hermano mayor siempre estarán contigo. E incluso The Monkey Toy, la Capirotada Cósmica y el Oni Bellaco los pueden apoyar. Porque la depresión sí es demasiado serio. Porque si uno no pide ayuda, la depresión siempre te estará comiendo. A veces ya no vuelves a despertar. El programa de Art Attack me gustaba mucho cuando era niño. Porque siempre cuando creaba arte con muñecos, me gustaba replicar eso, pero lastimosamente no me salían igual, porque siempre tenían el material del pegamento con agua, pero yo tenía pegamentos, pero era en barra. Aún así me divertía el programa. Cuando el programa de Art Attack vino a México, su primer presentador se llamaba Ruiz Torres. Ruiz Torres siempre será recordado con mucho cariño por su carisma y mucha amabilidad. Me gustaba cuando, mientras hacía la manualidad, te daba consejos de cómo mejorar. Siempre tenía esa sonrisa. Y cada vez que te equivocabas, él te decía, no te preocupes, puedes volver a hacerlo. Él siempre te subía el ánimo y también decía que también era malo, pero poco a poco iba aprendiendo. También te decía que a tu alrededor podía hacer arte, porque con las pocas cosas que tenía, podía hacer una estatua, podía hacer un muñeco, e incluso podía hacer una pintura. La vida de Ruiz Torres parecía muy bien. Luego de grabar 2 temporadas, Ruiz Torres quiso pasar más tiempo con su esposa e hija, por eso cambiaron el presentador. Pero en el año de 2006, la vida de Luis Torres cambiaría por completo. Pero en el año de 2006, la hija de Luis había fallecido. Su causa de muerte fue por una neumonía. Luis estaba devastado. Luis tenía que seguir adelante, pero la depresión cada día lo mataba. Hasta que en el año de 2008, Luis terminó con toda su vida. Esa noticia sí pegó bastante a los fans. Cuando supe de este caso fue en el año 2012, 2014 y en esos años eran populares las creepypastas y siempre ponían ese caso. Yo creía que solo se trataba de una creepypasta, pero al final sí se confirmó su muerte. Los médicos forenses dieron la noticia, pero nunca van a revelar la causa de muerte. Algunos dicen que Luis Torres había muerto por sobredosis o algunos que se quitó en la vida ahorcándose. Nadie lo sabe. Este caso sí me siento mal, porque imagínense, eres un padre muy amoroso y es más doloroso perder a tu hijo. Varios prefieren morirse primero antes de ver a tu hijo morir, porque eso sí es demasiado feo. Aunque Luis Torres esté muerto, aún así amaremos su trabajo. Y gracias a él, hoy en día los jóvenes que miraban su programa ahora son grandes artistas. Jimmy Savile fue un presentador de la cadena BBC. Durante varios años dirigía un programa de música muy popular. Jimmy podía conectar con el público, tanto adultos y niños. Estos últimos querían mucho a Savile. Savile también ayudaba a personas de bajos recursos y niños con enfermedades y también niños especiales. Todo esto suena muy lindo y todo, pero no. Jimmy desde 1955 ya tenía acusaciones de ataques sexuales. Los favoritos de Jimmy eran los menores de edad. Jimmy se podía salir con la suya porque Jimmy siempre demandaba al quien lo acusaba. El problema de esto es que Jimmy seguía en el programa aún con sus antecedentes sexuales. Cometía estos casos turbios mientras la BBC sabía, pero decidió guardar silencio e incluso
cubría a Savile. Un dato es que una mujer lo vio teniendo relaciones sexuales con un cadáver. Jimmy fue y será la basura más grande de toda la faz de la Tierra. La peor parte es que nunca tuvo su castigo. En el año de 2011, Jimmy moriría tranquilo y solo. Este caso sí me da bastante escalofrío y me perturba mucho. Porque la gente alrededor y también la BBC sabía todo esto. La BBC intentó disculparse, pero al final fue cómplice de Jimmy Savile. ¿Quieren saber algo curioso? Es el mismo Jimmy que en cada entrevista daba pistas de sus actos horribles. Hasta dejó una frase que va a envejecer demasiado mal. Fue bueno mientras duró. Hola amigos, soy el de Monkey Toy del futuro. También quiero añadir que este señor Jimmy Savile tenía grandes reconocimientos, pero cuando se supo sobre sus atrocidades, decidieron retirarle todo eso. Incluso también era parte de los caballeros por la reina. E incluso también tenía el rango de caballero gracias a dado por la reina de Inglaterra. ¡Qué asco es este señor! I don't care what the weatherman